y de la Patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Sugiero adoptar la misma prevención que se hizo en la Comisión de Salud, que determinaron sentarse silla por medio dentro del recinto. Yo creo que es un buen ejemplo a imitar para mantener la distancia de 1,5 metros que ha recomendado la autoridad sanitaria, en la medida que las condiciones físicas lo permitan, tratar de, ojalá, guardar una distancia de una silla entre cada integrante de la comisión. Además, para proteger a nuestros funcionarios de la Secretaría. Quiero recordar además que el secretario de la comisión está con licencia médica, así que con mayor razón hay que tomar todas las precauciones. Quería informarles además que he dispuesto la suspensión de la sesión de hoy en la tarde. El presidente de la República acaba de anunciar la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública. Eso conlleva obviamente un estado de excepción constitucional en que las Fuerzas Armadas, a través del jefe de la Defensa Nacional, asumen el resguardo de infraestructura crítica sanitaria. Por lo tanto, no se hace necesario, al menos por el momento, seguir con la discusión de ese proyecto, porque está absolutamente superado por el estado de excepción constitucional que acaba de dictar el presidente de la República, el proyecto de infraestructura crítica. Obviamente el estado de catástrofe supone un estado de excepción constitucional que dispone que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de dicha infraestructura. Por lo tanto, seguir con la tramitación del proyecto hoy día no tiene ningún sentido. Está con suma urgencia, pero obviamente no tiene ningún sentido, mientras estamos en ese estado de catástrofe, seguir con la discusión de ese proyecto, porque queda superado por los hechos y por la dictación de ese estado de excepción constitucional. La señora secretaria va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Se ha recibido un solo documento que consiste en una moción que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional. Perdón, un poquito más fuerte. Para regular la aplicación de un sistema telemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que indica boletín 13.307-07. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sí, el senador Bernie Sanders está. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta? ¿Se ofrece la palabra en relación a puntos varios? Muy bien. Esta sesión, convocada hasta las 12 horas, tiene por único objetivo analizar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la aplicación de un sistema telemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que indica el boletín número 13.307-7. Se ha invitado al efecto al señor Máximo Pavés, jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Bueno, como ustedes saben, estimados miembros de la comisión, ayer habíamos acordado ver este proyecto en la sesión de hoy, al amparo de los acuerdos de comité que dispusieron que excepcionalmente las comisiones podían sesionar estos días, incluso en forma paralela a la sala, bajo 3 circunstancias.
La primera de ellas es que revisaran proyectos con discusión inmediata. La segunda de ellas es que revisáramos proyectos con suma urgencia. Y la tercera de ellas es que viéramos proyectos relacionados con la situación ahora de catástrofe nacional derivado del coronavirus, de esta pandemia. El ministro secretario general de la Presidencia me comunicó el día de ayer en la tarde, después de la sesión que tuvimos, y por eso tengo que entregar la explicación, que el Ejecutivo había decidido, no es verdad, lo que podrá corroborar el señor Pavés, retirarle la suma urgencia al proyecto. A el Ejecutivo. No obstante ello, más bien nunca se presentó, pero se había informado por el señor Pavés en la sesión de ayer en la tarde que el proyecto iba a tener suma urgencia. No obstante ello, ha sido de opinión de este presidente y de la comisión en general de que dada la situación de catástrofe y con el objeto de cumplir con las instrucciones de la autoridad sanitaria y no desatender nuestro deber legislativo, poder discutir este proyecto en la sesión de hoy, que además está puesto en tabla en la sala, si es que existe voluntad de avanzar en su trámite. Hay una indicación que hemos trabajado con un conjunto de parlamentarios transversalmente de esta comisión y de sus asesores que se les ha entregado. Yo quisiera leerla brevemente, cosa que si subsisten observaciones podamos discutirlas en esta instancia. Que haría de la siguiente manera una indicación sustitutiva que podríamos suscribir todos los miembros de la comisión transversalmente que así lo estimasen oportuno. Un artículo único que incorpora en la ley 18.918, ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el siguiente artículo 31 bis nuevo. Artículo 31 bis, cuando en todo parte del territorio nacional existan circunstancias derivadas de una catástrofe o calamidad pública que signifiquen un grave riesgo para la salud y vida de los habitantes del país y que entorpezcan el normal desarrollo del ejercicio legislativo, el Congreso Nacional podrá disponer excepcionalmente de sesiones telemáticas. Ahí hay una diferencia con la redacción anterior porque hablábamos de votaciones telemáticas, lo que corresponde, porque la ley orgánica constitucional habla de sesiones, es hacer referencia a sesiones telemáticas, y de un sistema de votación remota o a distancia para el ejercicio de las facultades y atribuciones que dicen relación con los trámites de formación de la ley. El Congreso Nacional podrá hacer uso de la facultad descrita en el presente artículo cuando en ambas cámaras se observen las siguientes reglas. Letra A, se deberá contar un informe favorable, debe decir con un informe favorable, de la respectiva comisión de régimen que fundamente la necesidad de la aplicación de esta medida excepcional, ahí falta una L. B, la decisión de disponer sesiones telemáticas y de un sistema de votación remota o a distancia deberá adoptarse por acuerdo de los comités parlamentarios. En dicho acuerdo constarán precisamente la o las fechas en que se llevarán a cabo las sesiones y los respectivos proyectos de ley en sala y o en comisión que serán sometidas al sistema de votación remota o a distancia. Los respectivos acuerdos de comité deberán remitirse al presidente de la República. Las cámaras establecerán en su reglamento las disposiciones técnicas y el procedimiento para el correcto ejercicio de esta facultad, asegurando debidamente el quórum que la Constitución establezca, la identidad del parlamentario y que el voto sea indelegable. Entonces, lo que hace esta indicación es hacerse cargo de la necesidad de salvar el obstáculo que hoy día impide la votación por medios telemáticos, que es la modificación a la ley orgánica del Congreso Nacional,
siempre respetando el quórum que la Constitución establezca, como se señala en el último párrafo. La idea era dejar al reglamento de las cámaras la técnica, los aspectos tecnológicos más específicos, ¿no? Más que la ley orgánica, pero varios diputados han planteado que especificaciones de naturaleza tal como que sea siempre dentro del recinto del Congreso Nacional puedan ser especificadas en esta propia reforma. El Senado, de hecho, tiene la posibilidad de abrir la votación una hora antes del término de la sesión. Eso podría posibilitar también cumplir con la norma sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud, en el sentido de que no haya más de 50 parlamentarios en la sala al mismo momento, lo que no obsta que los parlamentarios que tengan que intervenir en el debate lo puedan hacer sin necesidad que estén que se sobrepase esta norma. Desconocemos además si la declaración de estado de catástrofe contiene además nuevas restricciones a lo ya señalado. Entiendo que eran 20 incluso el último número dispuesto por la autoridad sanitaria. Eso puede quedar regulado en la propia reforma de la ley orgánica, si fuera del criterio de la comisión que tiene que especificarse que esto es dentro del recinto físico del Congreso Nacional, no necesariamente en la sala. En fin, tengo el diputado Gabriel Boric, tengo el diputado Marco Ilavaca, tengo el diputado Soto, tengo el diputado Zafirio, el diputado Jorge Alessandri, al diputado Fuenzalía, al diputado Coloma y al diputado Lonton, y al diputado Pablo Vidal y al diputado Hugo Gutiérrez. Les sugiero, como esta sesión dura hasta las 12 horas, limitar las intervenciones a 3 minutos cada una. Tiene en primer lugar la palabra hasta por 3 minutos el diputado Gabriel Boric. Presidente, tengo una duda que no me quedó claro. Finalmente, este es el proyecto, el 3... Sí. Ya. Indicación sustitutiva. Este es un proyecto de la UDI. El de la UDI. Sí, y por lo tanto, pero esta indicación sustitutiva es sobre la moción de la UDI. Sí, ya. Es el proyecto estampado. Ya, yo creo que desgraciadamente vamos a tener que meternos en no solamente el proyecto, sino el mensaje. ¿Cómo se les ocurre en este momento empezar con mezquindades de no podemos permitir que esta reforma no vea la luz dentro de los próximos días, que es uno de los principales objetivos de la izquierda? A propósito de pensiones en los considerandos. No, pues no sé, pues a quien lo presentó. Pero es le da la palabra a todos. Le da una interrupción que le encuentro razón. Ese párrafo del proyecto. Okay. En todo caso, diputado Boric, el proyecto queda sustituido completamente por una indicación efectiva. No, sí, es muy importante la observación y muy valorable que sea el diputado Coloma. Continúe, diputado. Y lo otro es que, desgraciadamente, vamos en el mensaje habla mucho de... En el mensaje habla mucho de cuestiones que son muy relevantes para tratar, pero habla de cuestiones que no son relativas a la emergencia sanitaria que estamos teniendo. Entonces, el problema que para implementar el voto telemático tiene que ser exclusivamente, en este caso, porque si no requiere una discusión más larga, para cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Porque lo que no podemos permitir es que después se diga o se pretenda pasar la agenda social en este momento por la crisis sanitaria, cuestiones que son proyectos controvertidos, que tienen legítimas posiciones por ambas partes y que requieren un debate mucho más amplio. Entonces, yo lo que pido es que el proyecto de ley, incluido su mensaje, se refiera exclusivamente a los proyectos de ley relativos a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que lo redactemos de esa manera. Gracias, diputado Boric. Diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente, gracias. Adhiriendo a lo que acaba de señalar el diputado Boric, del cual estoy absolutamente conteste con él,
Yo planteé recién en el chat del grupo una inquietud constitucional que la compartí ayer con los asesores de la bancada y también con el secretario general de la Cámara, en orden a que hoy día el artículo 56 de la Constitución exige la concurrencia de a lo menos un tercio de los parlamentarios para llevar adelante una votación cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo salvamos lo que establece el artículo 56 de la Constitución a través de una ley orgánica? Tengo mis dudas jurídicas. Lo segundo, se establece dentro de la indicación sustitutiva la posibilidad, o sea, que debería adoptarse por acuerdo de los comités parlamentarios. Estamos hablando de causales súper objetivas y de una magnitud tan importante que no creo establecer en un órgano que no está establecido en ninguna parte la facultad para decretar este tipo de solución, ¿ya? Hay otros temas de forma, presidente, como cuando usted señala en la indicación votación remota o a distancia. No es disyuntivo, o sea, yo creo que son acciones que son idénticas, ¿ya? También tendremos que establecer alguna forma de mejorar la titularidad de la firma electrónica, como puede ser la firma electrónica avanzada, porque cómo vamos a ejercer este derecho y cómo este ejercicio de la facultad de votar no se transfiere a un tercero, y en el mismo sentido deberíamos también establecer algún tipo de cláusula para el uso indebido de esta forma, ¿ya? Y lo último, presidente, dice relación también respecto a los quórum. Y aquí creo que también deberíamos estar modificando lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, porque esa nos permite bajar quórum solamente en el caso de suspensión por el artículo 61 de la Constitución y salida fuera del país producto de permisos constitucionales. Pero también deberíamos establecer, ya que estamos en una etapa de emergencia y dice relación con la emergencia, algún parlamentario que pudiera caer en alguna inhabilidad que no le permita votar también respecto al tema de los quórum. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. Le agradeceré que proponga una indicación en línea de lo que ha manifestado. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que comentaba el diputado que me antecedió en la palabra de la votación remota o a distancia, yo creo que no es lo mismo, porque la remota implica tecnología y la votación a distancia podría ser enviando una papeleta firmada de alguna forma. Yo cuando asumí este periodo parlamentario me instalaron en el celular, desde informática de la Cámara, una aplicación que se llama Autenticador, que me permite firmar proyectos de resolución con firma digital. Eso ya existe, la mayoría de los diputados lo tenemos en el teléfono, yo lo he usado, por lo tanto, esta aplicación deberá servir también para firmar nuestro voto, para de alguna forma darle la identidad de que el diputado que está votando es realmente el diputado la persona que dice ser. Después en el A y el B me preocupa que se pide que se reúna la Comisión de Régimen Interno y se pide que se reúnan los comités. Si estamos en un contexto en que no nos podemos reunir y que vamos a votar de forma remota, no tiene sentido pedirle a la Comisión de Régimen Interno que se reúna y pedirle a los comités que se reúnen. Entonces yo también en la letra A y B pondría que el acuerdo de la Comisión de Régimen tendrá que ser presencial o vía remota, o sea que ese acuerdo también se pueda tomar vía remota. Claro, y también en el acuerdo de los comités parlamentarios, también presencial o remoto, para que no tener esa contradicción de que no nos podemos reunir, pero sí. Ahora, respecto a los dichos del diputado Boric, si bien entiendo que es importante para la emergencia sanitaria, yo creo que quizás no debiera quedar tan cerrado el voto remoto, por ejemplo, en caso de guerra externa, cuando la Ruta 68 no estuviera disponible, por ejemplo, en caso de desabastecimiento de benzina por algún problema con el petróleo. No, yo no lo circunscribía directamente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, sino que lo dejaría para casos muy especiales, pero no solo para este. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Gonzalo Fonsalía. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea, yo creo que si vamos a tener una legislación excepcional para situaciones excepcionales, yo trataría de cubrir todas las hipótesis. Aquí solamente se está haciendo poniendo como circunstancia el estado de catástrofe.
Estamos dejando fuera el estado de emergencia y el estado de asamblea. No, pero cuando a ver, si uno ve la Constitución, estado de catástrofe, la circunstancia que gatilla el estado de catástrofe es la calamidad pública. No, Sí, estoy hablando, a ver, ¿de una catástrofe o a ver, calamidad pública? a ver, lo que estoy explicando, que uno pone ciertos rectores de circunstancias para producir la excepcionalidad. Eso está en la Constitución. Si la pueden leer, ahí lo señala. Entonces, aquí estamos suscribiendo esta excepcionalidad a circunstancias. La calamidad pública es la circunstancia que gatilla en la Constitución el estado de catástrofe. No estoy diciendo que tiene que haber un estado de catástrofe para que esto se produzca, estoy diciendo las circunstancias a las cuales estamos amparando la excepcionalidad. Ahora, estamos circunscribiendo entonces esta excepcionalidad solamente a lo asimilable a un estado de catástrofe, que es la calamidad pública. Pero estamos dejando fuera otros estados, circunstancias que generan la excepcionalidad. Por ejemplo, como decía el diputado Alessandri, el estado de asamblea por una guerra interna. Hubiese una guerra interna. Esto no podría ser aplicable, porque no hay calamidad, sino que hay una guerra interna. O el estado de emergencia que vivimos hace un par de meses atrás, donde nos costó mucho llegar, porque habían barricadas, en fin, ya había una situación de desorden, alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación. En este caso tampoco podríamos ocupar esta excepcionalidad para el voto a distancia, porque solamente está suscribiéndolo a la calamidad pública. Y por eso yo creo que la decisión acá es, o hacemos algo excepcional, que vaya acorde con lo que señala la Constitución como circunstancias que se gatillan en los estados de excepción, y podamos tener esto para todas estas situaciones, o solamente lo vamos a circunscribir a la calamidad pública que dice relación con el estado de catástrofe, pero no va a ser utilizable para otros casos. Yo soy más de la teoría que lo ampliemos a las mismas circunstancias que establece la Constitución, que son los 3 estados que hay, y de esa manera tenemos una coherencia con lo que el proyecto busca, que es votar a distancia frente a circunstancias excepcionales. Gracias, diputado Fonsalía. También le agradeceré que exprese sus comentarios en indicaciones. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Yo creo que hay que atender la emergencia de hoy día. Ese es el sentido de esta sesión, en circunstancias excepcionales. La sala está esperando que podamos acordar algo, entonces no es el momento de hacer un debate para cubrir todas las situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Y yo me centraría en lo específico de la circunstancia que hoy día tenemos, que está bien descrita, creo yo, en las causal de la propuesta que estamos revisando. Hago una pregunta a los autores de esta indicación, donde se establecen causales generales que entorpecen el normal desarrollo del ejercicio legislativo. Esa es la afectación que tiene el Congreso y que justifica este régimen excepcional. La pregunta es si este va a ser un derecho de los parlamentarios, el derecho a votar presencialmente o de manera telemática, o va a ser una circunstancia que va a ser que se va a imponer por sobre todos los parlamentarios, es decir, que se va a acordar algo y ningún parlamentario, aunque esté en condiciones de comparecer a cualquier lugar, no va a poder hacerlo y solo se va a permitir su presencia virtual. Es una primera pregunta. Segundo, respecto de cómo se aprueba esto. Yo creo que es una decisión política muy importante, porque es un tema excepcional, donde se restringe el debate, se restringe la votación presencial, etcétera. Y creo yo que la aprobación de los comités parlamentarios es algo que es necesario, que es la representación que tienen todas las bancadas, pero yo agregaría también de la mesa. La mesa de la Cámara, primero, es una autoridad política que nos representa y que además dirige todo el aparato administrativo y técnico que va a ser responsable de implementar esto. Dicho de otra manera, no sirve de nada que apruebe, no sé, una conferencia virtual simultánea de todos los puntos del país de 155 parlamentarios si técnicamente la Cámara no lo puede hacer. Por eso creo que es fundamental que exista una doble aprobación, que probablemente se va a producir ahí mismo, pero tiene que estar la mesa, que va a ser responsable de implementar todo esto, y los comités parlamentarios, que es la entidad política que ve la justificación de aquello. Pero solo la que sea aprobado por los comités parlamentarios me parece que no es razonable por las exigencias tecnológicas que tiene esta medida. Tercero, las sesiones telemáticas. Yo no sé en qué están pensando, pero si vamos a funcionar en un espacio virtual, todos, ejerciendo todos los derechos, eso me parece que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, tiene dificultades que son bastante insuperables.
lo lógico sería que la votación sea telemática y los jefes de bancada o los que designen las bancadas, con número muy reducido, pueden establecer el debate. Porque la dificultad es juntarlo a todos al mismo tiempo en un lugar, por las razones que están explicadas al principio, pero no que tengan que estar necesariamente ninguno en el lugar. Entonces, yo agregaría la expresión total o parcialmente, que hay que colocarlo en algún momento, y se decida la tecnología decida cómo se hará, pero no de antemano decir que se puede sesionar telemáticamente en forma virtual, sin que nadie esté presente, que es algo que es muy excepcional. Por último, los quórum especiales. Hay muchos quórum que tienen que ver con la presencia de parlamentarios en sala, que no están siendo tocados por esta norma. Hay votaciones especiales. La votación especial más cercana que tenemos es la del presidente de la Cámara, que es una votación secreta. ¿Cómo se hace una votación secreta en votación telemática? ¿Cómo se hace una votación personal? Si se van a votar proyectos de ley, ¿cómo se va a hacer votación separada o por inciso, de manera telemática al mismo tiempo? Eso yo veo que tiene enormes dificultades. Nosotros lo hemos visto en la sala cuando alguien se equivoca al votar o no entendió lo que estaba votando, el despelote que se arma para poder volver a revisar las votaciones. ¿Votó o no votó? Imagínense una votación presencial mixta con una telemática sobre incisos. Por último, la participación o el debate es fundamental. No es solo votar acá. Nosotros no somos un buzón. Nosotros hacemos debate y revisamos lo que está mal, lo corregimos y se adoptan decisiones por mayoría, pero previo debate. Y aquí no veo dónde está el debate. Gracias, diputado Soto. Diputado René Zafiro, por 3 minutos. Gracias, presidente. Solo me voy a referir, presidente, al inciso primero, que creo que es donde probablemente se concentre la mayor importancia del proyecto. Y quiero proponer un texto. Y no se enojen antes que termine de leerlo. Quiero proponer lo siguiente, que el artículo 31 bis diga que cuando en todo o parte del territorio nacional existan circunstancias derivadas de una catástrofe, calamidad pública o un estado de excepción constitucional que signifiquen un grave riesgo para la salud y vida de los habitantes del país o que entorpezcan el normal desarrollo del ejercicio legislativo, el Congreso Nacional podrá realizar excepcionalmente votaciones telemáticas para el solo efecto de resolver proyectos referidos a dicha catástrofe, calamidad o estado de excepción. ¿Qué es lo que quiero tratar de transmitir? Perfecto. Que lo que estamos intentando es facilitarnos el trabajo a nosotros frente a un estado que de hecho es anormal. ¿Cuáles son los requisitos para hacer uso de esta posibilidad de votar? Yo recojo que la sesión telemática no me conmueve, pero la votación sí. Pero hay requisitos que son bien, en el texto que les estoy planteando, hay a lo menos 4 requisitos que son potentes. 1, tiene que haber un estado de catástrofe que no es el estado de excepción que conocemos como estado constitucional de catástrofe, pero además tiene que haber una situación de catástrofe o un estado de excepción constitucional, cualquiera de ellos. Segundo, tiene que afectar o poner en riesgo, tener en riesgo la salud o la vida de los habitantes. Tiene que entorpecer el ejercicio de la actividad legislativa y solo podrá estar referida a dichas votaciones a la catástrofe o al estado de excepción constitucional a que se refiera. Entonces, los 4 requisitos son copulativos, excepto los referidos a los estados de excepción. Claro, porque estarían declarados, pero yo creo que ahí concentramos y resolvemos de una vez. Yo quiero plantearle termino, presidente, de inmediato. Estoy pensando, claro, el diputado Alessandri dio el ejemplo de un estado de guerra, que es un estado, claro, que es el estado extremo, digamos. Pero si hubiéramos tenido dificultades para reunirnos en el pasado estado de emergencia, con todas las dificultades provocadas por el estallido social, que si hubiera estado, quiero ponerle el ejemplo, está rodeado el Congreso, no podemos ingresar. Podríamos haber hecho uso de esta facultad porque se dan los requisitos copulativos de no poder reunirse físicamente para resolver.
Yo quiero proponer ese texto solo respecto del inciso primero. Muchas gracias, diputado Zafiri, porque además recogió muchas de las observaciones. Le agradeceré hacer llegar su propuesta de redacción a la Secretaría. Tenía anotado el diputado Coloma, se tuvo que retirar, después le damos la palabra cuando regrese. El diputado Andrés Lonton. Después tengo Hugo. Gracias, presidente. Paulo. Presidente, solamente precisar algunas cosas respecto al texto. Primero, yo creo que está mal ubicado el 31 bis, debería ir en el 5, porque el 31 habla de las distintas leyes, de las votaciones de leyes con distinto quórum. Entonces yo creo que hay un problema de ubicación primero de la ley orgánica. Segundo, el inciso final, presidente, establece las cámaras establecerán en su reglamento. Para modificar los reglamentos se necesita un proyecto de ley. Uno no puede delegar en la corporación o en el secretario general la facultad de modificar el reglamento. Por lo demás, el reglamento hay que modificarlo en muchas partes, presidente, porque en muchas normas habla de la asistencia presencial a la sala de sesiones, y así también lo indica la ley orgánica. Por lo tanto, habría que hacer varias adecuaciones respecto a el deber de asistir a las sesiones de sala. Y por lo demás, presidente, si es una asistencia remota o a distancia, debería establecer en el reglamento, y eso es a través de un proyecto de ley, el asegurarse que no va a ser una votación delegada, porque eso es lo más complicado. El que realmente vote sea el diputado y no sea el vecino o alguien que esté cerca de él, etcétera. Y eso se tiene que asegurar. Obviamente hay legislaciones comparadas que lo hacen a través de la huella dactilar. Yo creo que eso es lo que asegura de mejor forma el resultado. Y creo, presidente, que habría que además precisar qué significan las sesiones de la Cámara. Es decir, debería haber una definición, y esa definición debería estar en el reglamento para efectos de cualquier duda constitucional, porque la Constitución habla de la concurrencia a las sesiones. Por lo tanto, creo que tendría que haber una definición más acotada, y para modificar el reglamento deberían haber otros proyectos de ley que lo modifiquen para que no haya una contradicción entre la ley orgánica constitucional, el reglamento y la Constitución. Eso, presidente. Gracias, diputado Lonton. Precisamente esta es una reforma de la ley orgánica constitucional del Congreso. En el inciso final habla de que el voto sea indelegable. Cualquier sugerencia de mejor redacción va a ser bienvenida. Diputado Coloma, ahora sí. Gracias, presidente. Salí un minuto, así que no sé si alguien habrá planteado el tema, pero cuando se inicia el artículo del 31 bis se establece que cuando existan circunstancias derivadas de una catástrofe o calamidad pública, sin quedar expresamente establecido cómo se establece o cómo se determina cuándo estamos frente a una catástrofe o a una calamidad pública. No sé si una forma puede ser que es expresamente establecido que es cuando esté decretado el estado de catástrofe o calamidad pública. Porque cuando queda establecido que cuando existan circunstancias derivadas de una catástrofe, eso es muy subjetivo. Entonces quizás vamos a tener que establecer una forma más objetiva en la cual se pueda proceder a este sistema de voto remoto. Y lo segundo, que lo escuché algunos parlamentarios, es cómo si debe quedar en esta ley orgánica la responsabilidad por parte de los comités en circunstancias que no hay, al menos en la legislación, en ninguna parte está establecida la existencia legal de los comités. Esto es una forma de un mecanismo de funcionamiento interno de la Cámara de Diputados y el Senado, más que un reconocimiento legal. Entonces no sé cómo poder salvar esas dos situaciones, presidente. Muchas gracias. Puede ser la mesa o la comisión de régimen interno, ¿no? Puede ser la comisión de régimen o la mesa. Sí, después le damos la palabra al Ejecutivo al final, como corresponde. Diputado Gutiérrez, usted tiene la palabra. Gentil, presidente. Mire, solo para recalcar el carácter excepcional de este proyecto, porque en el fondo va a implicar una aprobación de un proyecto sin discusión. Y eso sin duda es preocupante, porque de alguna u otra forma compromete la democracia y la deliberación y la búsqueda de acuerdos, al menos que uno el acuerdo lo encuentre dentro del grupo familiar en la cuarentena, digamos. ¿Verdad? Pero la idea, como no es eso, sino que estamos para buscar acuerdos no familiares, sino que acuerdos políticos. Lo que me preocupa nomás es que esta excepcionalidad no esté recogida. Porque yo creo que quien tome la decisión tiene que
de qué proyectos se van a ver en sala o en comisión, tiene que estar en relación con el estado de catástrofe o calamidad pública. Porque hoy tenemos como urgencia un proyecto que dice relación con el proyecto de infraestructura crítica o el que modifica el sistema de inteligencia. Entonces alguien podría considerar que es un buen momento para poner en tabla ese proyecto. Yo creo que la excepcionalidad implica, para mí, de que cuando se resuelva por sala o por comisión qué proyecto va, o por este comité de comisión de régimen, tiene que ser en relación con proyectos de ley relacionados con la circunstancia derivada de la catástrofe o calamidad pública. Si no, en definitiva, se puede prestar para instalar proyectos de ley que no dicen relación alguna con la urgencia que hizo que convocáramos a este voto telemático. Entonces yo creo que hay que señalar que la excepcionalidad, es decir, no cualquier proyecto, porque si no cualquiera se podría dar el gusto. Hoy tenemos, claro, la oposición tiene mayoría, pero puede que no haya sido así. Imagínense que el oficialismo que tiene la mayoría. Acá podría instalarnos otros proyectos. Yo creo que todos tienen que preocuparse de eso. Entonces yo creo que hay que indicar la excepcionalidad. ¿Estaría de acuerdo si decimos que es en relación con justamente las circunstancias que llevaron a decretar este voto telemático? Claro, lo que dijo Zafiri. Y lo otro es que, mire, no me queda claro, también, presidente, mire, este proyecto, en referencia a lo que decía recién el diputado Boric, yo no sé si se pueden hacer indicaciones al mensaje de la moción parlamentaria. No, no sé si se puede hacer. Es decir, reglamentariamente yo no tengo claro que se puede hacer. Los autores lo pueden retirar. Lo pueden retirar y presentar uno nuevo, ¿cierto? No, pues pueden claro, porque pasa que está... No, tampoco es eso, no. Podría concordar con usted, diputado Zafirio, pero en esta oportunidad no. Pero mire, yo creo que también lo que se mencionaba acá, también tengo mi duda con respecto a esto de la concurrencia en sala. Si esa concurrencia en sala que está en la Constitución, para mí es física, personal, presencial. Acá estamos dando una interpretación distinta en una ley orgánica. Me hace sentido de que estemos superando la Constitución en términos del concepto de la concurrencia. Yo siempre creí que esa concurrencia de la que habla la Constitución es una concurrencia física, personal. Y hoy, claro, estamos viendo que no lo sería. ¿Está las actas? ¿Es personal? Entonces, si es así, entonces una modificación legal personalmente me complejiza. Yo creo que ahí habría que hacer algo, por último, abierto a una reforma constitucional también, pero creo que si es que está en las actas, que es la concurrencia física personal, no es posible que una ley orgánica constitucional la vaya a alterar lo que señala la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Pablo Vidal. Gracias, presidente. A ver, quisiera partir pensando en el espíritu de tanto este proyecto que está redactado en los términos bastante extraños, pero entendiendo que lo que busca es que el trabajo del Parlamento no se detenga en el caso de que las dificultades asociadas al coronavirus lo obligaran. O sea, si no pudiéramos concurrir al Congreso, ¿qué hacemos para poder seguir legislando? Me imagino que esa es la pregunta que los hizo hacer esta propuesta. Y a mí me parece que estamos obviando otras soluciones posibles para lograr el objetivo y nos estamos encerrando y enredando en que la votación telemática es la única solución posible a esa eventualidad. O sea, creo que ya hay un acuerdo, tengo la impresión, mayoritario en la comisión, de que si se llegara a generar una excepcionalidad originada por un estado de catástrofe, calamidad, una excepción constitucional o en particular el coronavirus, si fuera solo el coronavirus, entonces sería para atender solamente proyectos de ley que pudieran de alguna manera ayudar a enfrentar esa situación. Entiendo que en general todos hemos manifestado esa línea. Bueno, si es así, entonces la primera medida que hay que tomar es suspender todas estas sesiones que no están atendiendo precisamente esas materias como la que tuvimos el día de ayer. Y reunirnos única y exclusivamente para atender proyectos de ley que puedan estar relacionados. Es lo que están haciendo los congresos de otros países del mundo.
Y lo traigo en consideración porque se menciona como ejemplo que otros congresos estarían aprobando este tipo de medidas, como el de España. España lo tiene implementado hace años para el caso de enfermedades graves que impidan asistir o de mujeres en pre y postnatal. Pero es sumamente engorroso el proceso. Es solo respecto a proyectos de ley que hayan sido ingresados con un par de días de anticipación, no puede haber sido modificada la tabla y cualquier indicación que se incorpore, el parlamentario inmediatamente pierde la posibilidad de votar telemáticamente y tiene que estar ante un ministro de fe. Eso puede funcionar con 1, 2, 3, 4 parlamentarios, pero con 155 vamos a hacer un procedimiento de votación así. Todo lo que plantea el diputado Soto hace imposible votar un proyecto de ley que tenga 5 indicaciones. Gracias. Y las tenemos que votar una a una, porque en algunos casos una implica una votación siguiente y 155 nos va a demorar ¿cuánto en votar un proyecto de ley? Y el secretario general llamando uno por uno acá no es la solución, el voto telemático, porque además la integralidad, y no estoy hablando del secreto, la integralidad del voto no se protege con mecanismos informáticos menos improvisados hechos a la rápida en 10 días. Sabemos que podemos transformar esto en un papelón. Me parece que, mirando la experiencia comparada, lo más razonable es que el Congreso suspenda su trabajo para todas aquellas materias que no tengan relación con la crisis o con la emergencia. Y eso significa también votar todas esas urgencias que tienen que ver con proyectos que hoy día no son prioritarios. Y hay otro error que se plantea acá. Proyectos de ley que atienden la problemática social, por ejemplo, derivada a partir del estallido, probablemente hoy día ya quedaron offside respecto a las medidas que necesitamos que el gobierno tome para enfrentar la crisis, que son de otra naturaleza y que ni siquiera sabemos qué va a pasar después. Entonces, si nos vamos a tomar en serio el tema, tomémoslo en serio y dejemos de legislar tonteras y legislemos lo verdaderamente importante. Y si no hay nada, entonces no vengamos. Eso me parece razonable. Y lo último, y me parece, y me llama la atención que nadie lo haya mencionado hasta ahora, ¿qué señal le estamos dando al país cuando hemos dicho, hemos sabido, hemos escuchado que el 40% de los trabajadores y trabajadoras no tienen contrato? Y cuando buena parte de los trabajadores que sí tienen contrato tienen labores que su naturaleza les impide trabajar desde la casa. Y el Congreso, en vez de legislar materias que les permitan a ellos una solución para poder subsistir en este contexto donde probablemente la cuarentena va a ser obligatoria, estamos legislando para nosotros poder aplicar una cuarentena para nosotros. ¿Esa señal le vamos a mandar al país como Congreso hoy día? A mí me parece realmente preocupante. Lo que tenemos que buscar es medidas que nos den la seguridad de que vamos a poder permanecer trabajando como Congreso, venir las veces que sea exclusivamente necesario y no improvisar con algo tan peligroso o abrir una puerta como esta, que el voto telemático no se ha implementado de esta manera en ningún Congreso del mundo, ni siquiera durante estas semanas. Gracias, diputado Pablo Vidal. Yo no puedo dejar pasar 2 comentarios que hizo usted como presidente de la comisión. Por supuesto, siempre va a ser bienvenido en esta comisión. Primero, no creo que legislar sobre el ingreso mínimo sea una tontera. Podemos tener diferencias respecto al contenido del proyecto de ley, su alcance. Entonces, le sugiero eliminar esa expresión de su intervención. Segundo, el gobierno le reiteró suma urgencia a este proyecto precisamente porque lo que quiere el Ejecutivo es que este proyecto se vote conjuntamente con el proyecto de teletrabajo que estamos esperando al Senado. No algo que depende de nosotros. Pero yo le hago la pregunta a los miembros de la comisión: ¿qué pasa si hoy día aparecen 2 diputados, diputadas o senadores con casos confirmados de coronavirus y se decide cerrar el Congreso? ¿No vamos a poder despachar los proyectos de ley que llegan en relación precisamente con la emergencia sanitaria? Yo creo que no podemos esperar, pero bueno, cada uno es responsable de sus decisiones y sus votaciones. Diputado Hitch, por 3 minutos. Gracias, presidente. Muy breve voy a hacer porque creo que se ha dicho ya muchas cosas. Voy a un punteo. Si avanzamos con este proyecto respecto al mensaje, para precisar solamente, creo que hay que eliminar los puntos 3, 4 y 5. Los 3 no tienen nada que ver con esto. Despejado. Respecto a la catástrofe, cuando en ese estado de catástrofe hay un problema efectivamente con quién la define. ¿Quién define lo que es una catástrofe o una calamidad pública? Justamente buena parte del debate de estos días, con criterios todos aceptables y razonables, es si estamos o no estamos en una catástrofe o en una calamidad pública. Una cosa es el estado de catástrofe, que está definido constitucionalmente, pero hablar de una situación de catástrofe o calamidad pública admite una discusión muy amplia. Entonces creo que eso habría que o sacarlo y dejarlo para los estados de excepción o precisarlo de algún modo, porque si no vamos a estar en una eterna discusión respecto de si estamos o no estamos en esa situación. Una tercera cuestión, también se mencionó, pero la quiero precisar, es respecto a los comités. Si se mantiene la idea de los comités, habría que definir con claridad qué tipo de acuerdo estamos hablando, un acuerdo unánime, un acuerdo mayoritario, cómo se define esto. Y si no es comité, entonces tendría que ser la mesa que efectivamente tiene existencia legal y no así los comités.
Un cuarto punto es, me parece que es fundamental que sean los proyectos vinculados solamente a la calamidad o a la catástrofe o al Estado, ya que en caso contrario, evidentemente nos encontramos con que el gobierno de turno, sea cual sea, puede utilizar esta situación para ponerle urgencia a otros proyectos y dado que no hay debate, dado que no hay discusión, dado que no hay encuentro ni de las bancadas ni de los comités, poner la presión para que se legisle y se vote sobre proyectos que nada tienen que ver con la situación. No quiero ser mal pensado de alguien en particular, pero sí de todos en general. Es una situación que puede en cualquier caso presentarse. Cualquier situación. Y por último, hay un punto que no queda claro acá. ¿Qué pasa si solo algunos parlamentarios o parlamentarias no pueden estar presentes? Es decir, ¿qué pasa si es una zona, una región, si hay una aluvión en el norte, si hay alguna situación en el sur, que impide que parte de ellos? Entonces debiera contemplarse que algunos puedan... Total o parcialmente, como propuso el total diputado o parcialmente. Esos son los puntos que quería... Diputado Hitch. Por último, diputada Paulina Núñez. Después le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Presidente, yo, si bien no soy la presidenta de esta comisión, tampoco quiero dejar pasar dos situaciones por su intermedio que señaló el diputado Vidal. Hoy día en el Senado, sin duda, y esperamos todos, se apruebe el teletrabajo, se está legislando. Pero vaya que era importante haberlo podido aprobar también en la Cámara, y hasta donde entiendo él y un grupo de parlamentarios de su bancada votaron en contra. Entonces, a veces, y sobre todo en estos momentos de crisis, presidente, hay que entender que hay cuestiones que tienen que salir de esta ideología, y hay personas hoy día que, aunque estemos en esta campaña Quédate en tu casa, o que todas las autoridades estemos tratando, ¿cierto?, de pedir a las personas que se queden en su casa, que no lo han podido hacer porque sus empleadores directamente no han cerrado sus puertas. Y obviamente que el teletrabajo, si está legislado, si está regulado, ayuda y facilita tanto para los trabajadores como para los empleadores que esto opere. Yo sí le tengo fe al Congreso, y por eso estoy acá. Y por eso, presidente, creo que nosotros tenemos la obligación de ponernos en el peor de los casos y poder regular de antemano nuestras votaciones, por ejemplo, o el funcionamiento del Congreso cuando se requiera de una ley para que nuestro país siga funcionando y para que le respondamos en definitiva a todos los chilenos. Yo quiero dejar solamente 3 puntos porque acabo de suscribir la indicación del diputado Zafirio, pero en esa indicación, y a propósito de lo que dijeron otros colegas antes de mí, no está expresamente establecido el tema del acuerdo de comité para tanto las sesiones como para los proyectos de ley que coincido deben decir relación, ¿cierto?, con las situaciones excepcionalísimas que esté atravesando el país. Entonces, me gustaría que en esa misma indicación, ya que entiendo lo hemos firmado la mayoría de los parlamentarios de esta comisión, podamos también redactar algo en esa línea, que sea un acuerdo de los comités, que sea para proyectos de ley relacionados en esto. Bueno, voy a poner un caso extremo porque no vamos a estar votando para una acusación constitucional vía online, por decir algo. Entonces, creo que tienen que ser proyectos de ley relacionados con el tema. Y, por último, simplemente la suscribí recién la indicación porque concuerdo con lo que han planteado otros parlamentarios que tenemos que legislar ahora, no solamente para las catástrofes y la calamidad pública, sino que tratar de hacernos cargo de todos los estados de excepción constitucional que están regulados en nuestra Constitución. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Por 2 minutos le doy la palabra en nombre del Ejecutivo a don Max Pavés y vamos a votar. Muchas gracias, presidente. Sí, recogiendo todas las indicaciones. Presidente, nosotros obviamente miramos con mucha atención este debate. En la medida en que se cumplan algunos principios que creo que el espíritu del texto los tiene, nos parece que es interesante y los nombro rápidamente. Obviamente que creemos que esto tiene que ser excepcional. Tiene que ser excepcionalísima la medida de sesionar de manera remota y por eso que la redacción nos parece adecuada en el sentido de que sean circunstancias derivadas de, no necesariamente el estado de excepción constitucional. También creo que es importante que se recoja que sea para proyectos de ley, o sea, esto significa poder votar proyectos que se han discutido en las comisiones o que son conocidas por la ciudadanía, pero para efecto de emitir el derecho al sufragio, cosa que la actividad parlamentaria no sea interrumpida, y no para otra facultad. Es evidente que esto no busca, digamos, ni ejercer actividad de fiscalización, ni interpelar ministros, ni votar acusaciones, etcétera. ¿Por qué creo que es importante mantener
la participación de los comités parlamentarios. Primero, porque sí tienen existencia legal. Los comités parlamentarios están mencionados en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. En segundo lugar, porque representan a todas las bancadas parlamentarias, no así las mesas. El problema de las mesas es que las mesas siempre son de un sector político y el texto no aclara qué tipo de acuerdo de comité, porque justamente no busca innovar. Es decir, la forma en que se adoptan hoy día los acuerdos de comité, que definan, y voy terminando, precisamente cuáles son los proyectos de ley en comisión o en sala que tengan que ser votados. Es decir, esto no es para que son los comités que en circunstancias muy excepcionales, donde se interrumpe el normal funcionamiento del Congreso, los comités pueden decir, estos días, para estos proyectos se implementará el sistema. Me parece que eso el texto lo recoge bien. Y termino, presidente, diciendo que, como esto es una situación de excepción, creo que lo aconsejable es que esto sea para todos. Es decir, cuando el Congreso Nacional y ambas cámaras no puedan concurrir por circunstancias graves y excepcionales, se puede aplicar con acuerdo de todos los comités parlamentarios para algunos proyectos que los comités, obviamente conjunto con el presidente, que es órgano colegislador, se puedan definir en una situación, digamos, excepcional para el país, se puedan. Por tanto, yo creo que eso tiene que aplicarse para todos. Creemos que tiene que ser para todo el funcionamiento de la Cámara, no para algunos que estén y otros que puedan no estar. Porque lo que hay que evitar es, en el fondo, tratar de que circunstancias particulares de un parlamentario puedan alterar el funcionamiento del Congreso. Gracias. Presidente, gracias. Señor Pavés. Traiga la indicación, por favor, diputado. Sí, lo que pasa, diputados, nos quedan 2 minutos, ya está bien. Entonces, lo que vamos a hacer como metodología de trabajo, con la indicación del diputado Zafirio, que ha sido suscrita por la mayoría de los diputados de la comisión, ha tomado nota también, sí, tranquilo, ha tomado nota la secretaria de las distintas propuestas, entonces ella va a leer una propuesta de redacción consensual, después voy a dar la palabra respecto de acotaciones muy específicas a la propuesta de redacción, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad de avanzar, y eso es lo que trataríamos de someter a votación. Así que les pido que pongan atención a la propuesta de redacción, que sí, podemos acordar prorrogarla por 15 minutos más. Muy bien. Pero trabajemos la redacción específica, más que irnos de tesis. Sí, y el diputado Soto también. Perdón, es que habíamos citado hasta las 12. Perfecto, entonces. 2:30. Perfecto. Lo que pasa es que, ojo, que está puesta en tabla en la sala. Entonces, con mayor razón, avancemos la propuesta de redacción. Señora secretaria, tiene la palabra. Artículo 31 bis. Perdón, yo le pido al diputado Vidal y a todos los diputados poner atención a la propuesta de redacción que va a leer la secretaria, y después voy a dar la palabra por 1 minuto respecto de acotaciones respecto de esta propuesta de redacción. Cuando en todo o parte del territorio nacional existan circunstancias derivadas de una catástrofe, calamidad pública o un estado de excepción constitucional declarado que signifique un grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país, que entorpezca el normal desarrollo del ejercicio legislativo, el Congreso Nacional podrá realizar excepcionalmente votaciones telemáticas para el solo efecto de resolver proyectos de ley o reformas constitucionales referidos a dicha catástrofe, calamidad o estado de excepción. Esta norma se aplicará respecto de cualquiera de las facultades del Congreso Nacional. El Congreso Nacional podrá hacer uso de la facultad descrita en el presente artículo cuando en ambas cámaras se observen las siguientes reglas. Se deberá contar con un informe favorable, presencial o remoto, era lo que habían propuesto, de las respectivas comisiones de régimen que fundamenten la necesidad de la aplicación de esta medida excepcional. B. La decisión de disponer sesiones telemáticas y de un sistema de votación remoto. Perdón, se elimina sesiones y quedaría en votaciones. De votación, no, telemática no habíamos usado o telemática. Pero en vez de sesiones es votaciones, se concretó a las votaciones. Sí, la decisión de disponer silencio, por favor. Un sistema de votación telemático deberá adoptarse por acuerdo de la mesa de la respectiva corporación. En dicho acuerdo constará precisamente la o las fechas en que se llevarán a cabo las sesiones y los respectivos proyectos de ley
en la sala y o en comisiones que serán sometidos al sistema de votación telemática. Eso es. Perdón, presidente. Sí. ¿Se puede eliminar la palabra después de proyecto, eliminar la expresión de ley para que queden proyectos de ley, reforma constitucional y demás facultades de la Cámara, como se para no distinguir, para no distinguir todo? Cero. Ok. Una cosa de redacción. Diputado Boric. Menos de un minuto. Cuando dice podrá realizar excepcionalmente votaciones telemáticas para el solo efecto de resolver proyectos de ley, referidos a dicha catástrofe, creo que es importante agregar referidos a dicha catástrofe por el tiempo que dure dicha catástrofe. Por el tiempo que esta dure. Mientras esta se mantenga vigente. Exactamente. Ya. Exactamente, eso. Ok, está bien. Diputado Alessandri. Me complica un punto en la redacción que cierra el tema solamente a leyes relacionadas con la catástrofe. El ejemplo que usted ponía de ayer. Estamos votando el ingreso mínimo garantizado. Le vamos a decir a la gente que se paralizan todos esos proyectos, porque más allá que uno tenga una pandemia, la gente sigue teniendo problemas de bajo sueldo, problemas sociales, problemas... No debiéramos poder votar también urgencias sociales, no sé cómo ponerlo para que no sea solo restrictivo la emergencia sanitaria. Diputado Alessandri, se pueden seguir tramitando esos proyectos de ley. Pero no votando. Lo que estamos discutiendo es otra cosa. Es una forma de votación excepcional por condiciones de salud para los proyectos que dicen relación con esa situación de catástrofe o pandemia. O sea, no podríamos haber votado el proyecto de ingreso mínimo de ayer. Sí lo podríamos haber votado, pero presencial tal como lo hicimos el día de ayer. Ah, perfecto. Diputada Núñez. Muy breve, presidente, que solo quede para proyectos de ley y reformas constitucionales, porque entendí que estábamos abriéndolo. Claro, no puede ser una acusación constitucional, es proyecto de ley o proyecto de reforma constitucional. Eso que quede expresado. Diputado Soto y después diputado Vidal y después diputado Gutiérrez. Por un minuto. Primero que coloquemos la frase que hemos señalado de que esto sea total o parcial. Sí. Porque si no lo colocamos, la mesa o los equipos técnicos van a entender que tiene que ser todo virtual, todo telemático. Y eso es bastante absurdo. Entonces tiene que ser total o parcialmente. Parece que está en la indicación, pero en las decisiones que debe tomar los que adoptan esta aprobación de votación telemática también debería ser decir total o parcial. Y segundo, debe referirse esta votación a que lo que se está estableciendo es un sistema o procedimiento de votación, pero no alterando las facultades del Congreso. Por lo tanto, no hay que limitar las facultades, son todas las que hay, incluyendo las fiscalizadoras, porque cuando una autoridad, sea esta, del Ejecutivo u otra en el futuro, no haga lo que tenga que hacer, evidentemente el Congreso tiene que fiscalizar. Y no podría estar limitado porque no hay votación entendimos telemática. el argumento, diputado Soto. Se va a agregar en el encabezado de la indicación del diputado Zafirio, dice votación telemática, coma, total o parcialmente, coma. Diputado Vidal y después diputado Gutiérrez, por un minuto. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, pedir disculpas si el concepto que usé antes le pareció mal a alguien, no era la intención. Ahora, respecto al proyecto, un par de cosas muy concretas que son preguntas. Primero, ¿quién es el que determina que el proyecto en cuestión tiene relación directa con la emergencia? La mesa de la Cámara, porque observaron que la figura de los comités no está en la ley. De acuerdo, porque cabe la posibilidad de que un proyecto como teletrabajo, que mencionaba la diputada Núñez, algunos valoren que sí tiene que ver y otros valoren que no tiene que ver. Entonces ese es un problema. Y luego la temporalidad que tienen los proyectos que se aprueben bajo este mecanismo deberían ser circunscritos única y exclusivamente a el periodo de que dura la emergencia. Es lo que señaló el diputado Boric. Claro, o sea, son medidas que duran 60 días, son leyes que se aplican durante 60 días y nada más que eso. Todo lo que tiene en fondo un carácter permanente se sigue legislando bajo el funcionamiento actual. ¿Eso es? Muchas gracias, diputado Díaz. Era una Así pregunta, se estableció de acuerdo a la propuesta que hizo el diputado Boric. Diputado Gutiérrez. No, yo entiendo, presidente, la rapidez y la urgencia con la que se quiere votar y eventualmente aprobar este proyecto, pero mire, lo que mencionó el diputado Vidal en cuanto al derecho comparado, de que no hay congreso alguno que tenga hoy consagrado el voto telemático.
Es decir, yo pensé, cuando leo la moción, me parece que esto fue una realidad de muchos congresos en el mundo entero, y no que en realidad no existe ningún congreso. Es decir, esto es va a ser algo totalmente, una creación chilensis de votación. Yo quería, por eso me hubiese gustado saber si efectivamente lo que está diciendo el diputado Vidal es cierto, y no sé, claro, un tiempo hicimos preguntado a la biblioteca del Congreso y que nos dijera algo sobre el derecho comparado, si es verdad que no hay congreso alguno en el mundo que tenga consagrado el voto telemático. Porque claro, porque todos entienden que el voto tiene que ser producto de una deliberación, de una discusión, de una reflexión, pero no que uno vaya a votar desde la casa. Diputado Gutiérrez, disculpe una pregunta. ¿Tiene alguna observación específica respecto a la propuesta de redacción? Es decir, yo entiendo la rapidez, pero me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho con certeza esto no existe o esto existe en tal y tal y tal congreso y esto es una realidad jurídica en otras partes y esto se hace de esta forma. Y no existe. Entonces, si el diputado, quiero saber si el diputado Vidal me está diciendo, lo que me está diciendo es real, es verdad. Pero no voy a poder comprobarlo porque esto hay que votarlo ahora. Y lo otro, el diputado Ilavaca dice algo que en las actas de la discusión constitucional dijo que el voto era presencial, físico. Y eso está en la Constitución. Entonces, si es así, y en el acta estaba consagrado así, entonces no se puede modificar a través de una ley cambiar la Constitución. Entonces, quiero que alguien me explique nomás. Entonces, porque si no, de verdad me siento bastante inhabilitado de votar, porque estoy encontrándome con cosas que en realidad que no son verdades. Son mentiras, y eso no estoy disponible a apoyar cosas como esta. Gracias, diputado Gutiérrez. Sobre observaciones a la propuesta de redacción, que además la secretaria tiene que terminar de leer, pues no la dejaron terminar de leer. Diputado Ilavaca, observaciones de redacción. Presidente, yo insisto respecto a un tema de fondo que dice relación con la constitucionalidad de un proyecto como este. Es decir, el artículo 56 es súper claro. La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros de ejercicio. ¿Ya? Artículo 56 de la Carta Fundamental. Perdón, ¿habla de concurrencia física? Habla de concurrencia, pero si ustedes revisan las actas, esta discusión se dio en el proceso de discusión. Y la concurrencia habla, de acuerdo a lo que dice la RAE, ¿ya? En particular, la concurrencia dice acción de concurrir distintas personas, sucesos o cosas en un mismo lugar o tiempo, ¿ya? Yo pediría, y eso es físico, ¿ya? Entonces, sobre todo para la época en la cual esta discusión se dio. Entonces, yo creo que si queremos hacer bien las cosas, también deberíamos establecer una reforma del artículo 56 de la Constitución. Perfecto. Gracias, diputado Marco Ilavaca. Usted mismo acaba de decir lugar o tiempo. Yo creo que se salva con esa redacción. Diputado Cruzcoque, por último, y vamos a dejar a la señora secretaria terminar. Solo me parece que no debieran ser solo proyectos de ley referidos a la emergencia propiamente tal, porque creo que si vamos a habilitar esto por un tiempo limitado, ya establecemos un plazo, ¿verdad? Abrámoslo al menos, estoy de acuerdo que sea a ley, pero abrámoslo a algo un poquito más amplio. Me quedo con que ayer no hubiéramos podido aprobar el ingreso mínimo garantizado. Ante la ministra de Gracias, presidente. Gracias. Dejo mi voto telemático. Sí, diputado Zafirio, ¿por qué vamos a leer la propuesta? Cuéntemelo 10 segundos. Minuto. Solo para hacer referencia a que esta es una reforma de procedimiento, no cambia nada, ninguna de las facultades nuestras. Así es. Gracias, diputado. Sí. No, pero dejó el voto ante la ministra de Fe. Termine de leer y tome la votación. C. Los respectivos acuerdos deberán remitirse al presidente de la República. Las cámaras establecerán en sus reglamentos las disposiciones técnicas y el procedimiento para el correcto ejercicio de esta facultad, asegurando debidamente el quórum que la Constitución establezca, la identidad del parlamentario y que el voto sea indelegable. Tengo una sola duda. ¿Cuál? Muy corta, que es acá en la segunda, al diputado Zafirio, aquí en el segundo párrafo de la letra D, que dice, en dicho acuerdo, estamos hablando del acuerdo de la Cámara, sí, cuando cita sesión y dice los proyectos, dice, en dicho acuerdo constará precisamente la o la fecha en que se llevarán a cabo las sesiones y los respectivos proyectos o reformas constitucionales, sí, en la sala y o en comisiones que serán sometidos a este sistema. Y los referidos proyectos. Igual que la que te llega y los respectivos proyectos o resoluciones.
proyectos... ¿Por qué? ¿Qué es lo que digo yo? Sí. Es que eso es lo que no sé. Sí, está bien. Necesitamos constituir Excluyendo una las comisión acciones. investigadora. Tenemos que votar. Sí. Entonces, ¿cómo Proyectos quedaría? o resoluciones, está bien, porque O es más, reformas, es más con genérico. O resoluciones. Proyectos incluimos ambos. Claro. Hay una relación de género a especie, diputado Coloma. Presidente, yo me quedaría solo con los proyectos, no con las resoluciones, porque una comisión investigadora, ¿qué tiene que ver con una crisis? No lo vamos a resolver nosotros. Yo lo dejaría solo para temas acotados, específicos. No creo que sea... porque imaginemos si hay una comisión investigadora, después cómo se va a reunirla, cómo va a escuchar, es meterse en otro mundo. Yo prefiero dejarlo solo un proyecto que sea acotado a temas... Dejémoslo en proyectos, así como ya los diputados de gobierno se adhieron en que sea circunscrito a materias propias de la emergencia sanitaria. Sí. Tome la votación, general, señora porque queda secretaria. general. Ya el diputado Boric dejó su voto favorable. Diputado Alessandri. Diputado Coloma. Diputado Cruzcoque. Diputada Flores. Diputado Fuenzalía. Diputado Gutiérrez. ¿La idea de legislar también en contra? Diputado Hirsch. Diputado Ilavaca. Ya, se obtiene en particular. Diputada Núñez. Sí, porque siempre tiene que votarse en general y en Sí, particular, lo que pasa es que estamos aunque apurados, lo sea, estoy- aunque sea un solo que artículo. la estoy tomando junto. Votación económica, muy inteligente. Zafirio, perdón, diputado Zafirio, diputado Soto, No, presidente. a favor en general y en particular. 11 a favor, 1 en contra y una abstención, presidente. Muy bien, propongo Aprobado. diputado informante al diputado Coloma. Y el acuerdo para el certificado en la sala, porque lo tengo... ¿Cuál es la...? Sí, Sí, para presentar un certificado. el acuerdo para presentar el certificado. Sería bueno ¿Vamos? tener Sí, una claro, sí lo voy a hacer. copia. Pero es que va a ser Por bien haberse complicado. cumplido el objeto de la sesión se levanta. Thank you.